bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. También allá en la transmisión, Dios les bendiga a todos, hermanos. Es un gusto estar nuevamente juntos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, que sea Él el que esté ayudándonos, dirigiendo en este tiempo de su palabra. Señor, en esta tarde le damos gracias. Gracias, Señor, por su presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que usted está obrando en cada uno de nosotros a través de su palabra, Señor. Pedimos en esta hora, Señor, que podamos negarnos a nosotros mismos y que realmente dejemos lugar a tu Espíritu Santo. Que sea Él quien se mueva en nuestras vidas, que esté haciendo un corazón sensible a tu voz, que realmente, Señor, no haya ningún impedimento en este momento para que tu palabra pueda llegar, Señor, y pueda, Señor, realmente hacer el efecto que tiene que hacer en cada uno de nosotros, Padre. Te ruego, Señor, que estés bendiciendo también a mis hermanos que están en casa, que también, Señor, no permitas que ellos se distraigan, porque no es lo mismo, Señor. Muchas veces podemos distraernos con diferentes situaciones estando en casa, Señor. Pero yo te ruego que tu bendición también esté en cada uno de ellos. Ponemos este tiempo en tus manos y que sea tu palabra quien tome el gobierno en este momento. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un carácter espiritual, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir qué importante es el carácter en cada persona, ¿verdad? Porque con nuestra forma de ser o nuestro carácter podemos dejar una buena imagen o una mala imagen delante de otra persona, ¿verdad? O usted dice, ya conozco a esta persona que su carácter es de esta manera. Nos conocemos o nos damos a conocer muchas veces por nuestro carácter. Entonces yo creo que es importante conducirnos en un carácter espiritual. ¿Y qué es un carácter espiritual? Vamos a ir viendo realmente de dónde sale ese carácter también. Y en realidad yo voy a iniciar antes de comenzar a hablar de este tema, que hoy empezamos la carta de Tito, así se llama, pero en realidad esta carta la escribe el apóstol Pablo, ¿sí? Se dice que fue en el año más o menos 63 al 65 después de Cristo, y es una carta que él escribe ya casi al final de sus días, juntamente con la carta que escribió primera y segunda de Timoteo. Si recuerdan que también estuvimos estudiando Timoteo, es una carta que juntamente con esas cartas se escribe, ¿sí? Entonces, Timoteo y este hombre llamado Tito eran dos hombres jóvenes que realmente necesitaban todavía que Pablo estuviera dirigiéndolos, voy a decirlo así. Entonces, ¿cómo ellos tenían que ser delante de una iglesia? ¿Sí? Se le llama cartas pastorales, que en realidad no es para pastores, ¿verdad? ¿Por qué? No solamente es para pastores, sino también es para todos los congregantes. Entonces, vamos a ver rápidamente, este hombre Tito era un hombre griego, ¿sí? ¿Qué es esto griego? O sea, un hombre gentil, ¿sí? Que creyó en Jesús. Entonces, Pablo lo deja, realmente dice en el versículo 5, nos dice el propósito por el cual Pablo lo deja en esta isla de Creta. Dice así el verso 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Sí? Aquí nos está diciendo el propósito de esta carta. ¿Para qué lo hizo?
para que realmente él terminara la obra que Pablo y Tito ya habían comenzado en esta isla llamada Creta. ¿Sí? Entonces, también nos va a hablar acerca de cuál es el problema de esta carta. Sí, yo rápidamente voy a decirles que Creta no era, o en la isla de Creta no era un lugar como fácil de evangelizar, puedo decirlo así. Sí, yo creo que esto que ahorita voy a decir, tal vez se puede asemejar que en cada alcaldía de aquí de México hay colonias así como Creta. ¿Cómo eran estos hombres de este lugar? Y vamos a ir ahí en el capítulo 1, en el versículo 12. Miren lo que dice. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 13? Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Mire cómo eran estos hombres. Dice que eran mentirosos. De hecho, esta ciudad de Creta, o cuando se pronunciaba esta ciudad Creta, realmente se relaciona con mentira. Eran mentirosos. Mentirosos, ¿qué más dice? Eran como animales, malas bestias, dice aquí. Glotones, o sea, les gustaba comer mucho, y eran ociosos, no les gustaba trabajar. Entonces, en realidad, la responsabilidad que Tito tenía para esta iglesia no era fácil, ¿sí? ¿Cómo eran esos cretenses? Y por eso les digo, yo creo que también aquí en Cuautepec este lugar es difícil de evangelizar, ¿verdad que sí? Sí, ¿no? Realmente sí es difícil. Es un lugar difícil donde estamos, y yo creo que también Tito en este lugar donde él se quedó era difícil. Pero sin embargo, Pablo lo deja ahí para que levante líderes, ancianos. Entonces, voy a empezar, hermanos, con el tema. Dice, aparte de ese problema que había ahí, había un problema más. Y vamos a leer el versículo 10 y 11. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. ¿Quiénes son estos de la circuncisión? Que dicen que tienen que circuncidarse. Los judíos, ¿verdad? Siempre casi los judíos estuvieron ahí en contra de lo que Pablo decía. Pero ¿qué hacen estos judíos? Quieren añadir a la obra de Cristo algo más. O sea, no es suficiente con que Cristo haya venido, muerto y resucitado y nos haya dado el perdón de pecados, sino que estos judíos, ¿qué dicen? Tiene que haber algo más, ¿sí? Mostrar un carácter espiritual. Muchas veces nosotros podemos decir que una persona es o tiene un carácter espiritual por lo que hace. Ustedes recuerdan a los fariseos en el tiempo de Jesús, ¿qué querían mostrar? ¿No esto? ¿No un carácter que eran muy espirituales por querer cumplir la ley al pie de la letra? Y yo digo, esto no está mal, tenemos que cumplir. Pero entonces, ¿qué era lo que en ellos estaba mal? Mire lo que dice ahí el verso 14. No atendiendo a fábulas judaicas, dice Pablo, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Sí? Lo que hacen estos judíos es poner aparte
de la escritura o de la ley algo más. Mandamientos de hombres. ¿Sí? Mandamientos de hombres que dice que eso va a llegar a apartarse o va a llegar que el hombre se aparte de la verdad. Pero ¿qué quieren mostrar ellos? Con tal vez aumentar más mandamientos de hombres que son espirituales. Pero ¿qué es lo que dice Pablo en el verso 16? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sí? Estos hombres confiesan conocer a Dios. O sea, ellos con su actitud, ¿sí?, creyéndose muy espirituales, dicen, profesan conocer a Dios. Pero en realidad, ¿qué dice aquí? Con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque ni ellos podían cumplir lo que ellos mismos ponían como mandamientos. Entonces, hermanos, ¿qué es una persona con un carácter espiritual? Es el hacer cosas. ¿En eso se refleja? Puede ser. Pero hay que ver de dónde sale eso, lo que hacemos. Si realmente de lo espiritual, o sea, del Espíritu Santo, que yo deje que moldee ese carácter, o realmente de mi carne, para que yo me vea bien delante de los demás. Entonces, hermanos, aquí podríamos meter por qué nosotros decimos o por qué nosotros no creemos que el cristianismo es una religión. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Yo les voy a leer la definición de algo que saqué, pero bueno, dice así, ahorita explicamos. Conjunto de creencias religiosas, o sea, esto es religión, hermanos. Creencia de conjuntos de creencias religiosas, de normas de comportamiento, dice, y ceremonias u oraciones que son determinadas por un grupo de personas y con la que el hombre reconoce que tiene una relación con la divinidad. ¿Sí? Esto no está mal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa o qué piensan las personas acerca de la religión? ¿Para qué es una religión? Y a veces también nosotros tal vez podemos creer así el cristianismo. ¿Qué es una religión? La gente, o sea, ¿cómo lo ve? Literal, como dice aquí, que es el cumplimiento de normas, de reglas, nada más, de sacrificios, de oraciones. Eso es lo que el hombre tiene por religión. Pero en ese sentido nosotros no podemos creer que es el cristianismo. ¿Por qué empiezo con esto, hermanos? Porque el libro de Tito parece que dice un montón de reglas de cómo tenemos que ser, pero entonces parece que está hablando entonces de algo religioso, como cumplir solamente reglas, como eran los judíos, los fariseos, en cumplir, tengo que cumplir. De hecho, la gente cuando dice se cambió de religión, ¿qué dice? Pues dejó de hacer estas reglas, ahora para cumplir estas otras. No es así, hermanos. El cristianismo no es una religión en este sentido, pero sí hay una verdadera religión. Entonces, ¿por qué Pablo comienza diciendo cómo debe ser el anciano, cómo debe ser el líder? ¿No es cierto? Algo que yo quiero aclarar aquí
Y vamos a ir al 1, versículo 6. Antes de leer esto, quiero aclarar algo aquí, hermanos. Pablo está buscando hombres con un carácter espiritual. No está buscando personas que sean hábiles para hacer tal cosa. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces ese es el error en las iglesias. Porque se necesita tal persona y es hábil en esta área, hay que ponerlo ahí. No, hermanos, no es así. Pablo se está refiriendo a un carácter, no a una habilidad que pueda tener alguna persona. Y eso creo que algo que puedo decir del pastor Octavio, que era algo que él tenía. Él tenía mucho cuidado a quién ponía. Él se fijaba en ese carácter de la persona. Pero mire cómo empieza diciendo. Dice, el que fuere irreprensible, está diciendo acerca de los ancianos o los obispos, ¿cómo deben ser? Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hermanos, ¿dónde comienza el ministerio de este hombre? Primero, en él mismo. Dice que sea irreprensible. Y después, en su matrimonio y en su hogar. ¿Sí nos damos cuenta de esto? Enseguida dice, el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, nuevamente lo vuelve a decir, como administrador de Dios. ¿Qué es esto? Como administrador de las cosas de Dios. Que sea un buen administrador realmente en la iglesia. Entonces, Pablo está diciendo, primeramente su ministerio comienza en la vida de esa persona, en su casa y después en la iglesia, hermanos. Y después dice el versículo 8, sino hospedador. O sea, ¿con quién más? Con los hermanos, ¿sí? Con los hermanos. Entonces, su ministerio comienza con él mismo, en su casa, en la iglesia, y se refleja también ¿con quién? Con los demás. Pero él, ¿cómo tiene que ser? Mire que dice el 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, esta persona tiene que estar bien preparada en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda exhortar, ¿sí? O sea, pueda animar, pueda enseñar correctamente. ¿Y qué más? Y pueda convencer a los que contradicen. Pero hermanos, entonces, este carácter espiritual, ¿de dónde viene? De Dios, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿cómo se va formando en nosotros? Y para esto yo voy a iniciar en el verso 1, hermanos. El pasaje del capítulo 1, de los primeros versos, es un pasaje muy importante. Estos versos son muy importantes para entender lo que Pablo quiere a que Tito y la iglesia entienda. Dice así, Pablo, siervo de Dios, ¿sí? Y apóstol de Jesucristo. Mire cómo comienza diciendo esto. Este Pablo, muchos dicen es Pablo muy humilde, que él se presenta como un siervo de Dios. Y yo no digo que no, pero yo creo que Pablo va más allá de esto. Esta palabra siervo significa doulos en griego, hermanos, y es un esclavo, ¿sí? Es un esclavo. ¿Y qué es un esclavo?
Una persona que no, voy a decir así, que no tiene derecho a su propia vida, sino es comprado por alguien y él mismo ya no se pertenece. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Él ha entregado toda su vida para el servicio de su amo. Él ya no se pertenece a él mismo. ¿Sí? Esto es lo que Pablo está diciendo. Pero enseguida dice apóstol. ¿Qué es un apóstol, hermanos? Es un enviado. ¿Sí? Un enviado de Jesucristo. ¿Qué es esto? O sea, que también tiene autoridad de Jesucristo. Me voy a quedar ahí en ese pasaje. Dice así: conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Hermano, estas tres cosas que está mencionando Pablo aquí es muy importante. Dice así: conforme a la fe de los escogidos de Dios. O sea, Dios tiene esas personas, voy a decirlo así, escogidos. Así nos dice el verso. Entonces Pablo realmente fue enviado como apóstol o como siervo. ¿Para qué? Para que esos escogidos tengan fe. ¿Pero qué es fe? ¿Qué es fe, hermanos? De una manera sencilla es creer en Dios, creer en Jesús. ¿Sí? Entonces Pablo fue escogido ¿para qué? Para que o fue escogido o fue elegido también. Pablo se presenta como siervo. ¿Para qué? Para que los escogidos de Dios puedan creer en el Evangelio. Dice enseguida: y el conocimiento de la verdad. O sea, esta verdad puede ser este Evangelio, ¿sí? Este Evangelio acerca de Jesús. Pero entonces, ¿qué está diciendo? ¿Cómo las personas van a creer, van a tener fe? ¿Cómo? Con el conocimiento de la verdad, conociendo a la verdad, conociendo el Evangelio. Ellos van a llegar a tener fe, van a llegar a creer en Jesús. Pero hay algo más, hermanos. Dice que es según la piedad. O sea, el resultado es la piedad, hermanos. ¿Sí? El resultado de esto, el resultado de que yo tenga fe, ¿sí? Conociendo la verdad, el resultado es la piedad. Y el lenguaje actual lo traduce como esa piedad, como una vida dedicada a Dios. Pero en realidad se queda muy superficial esta palabra. ¿Sí? Esta palabra de piedad se queda muy superficial solamente con decir que es una vida dedicada a Dios. Algunas personas lo mencionan de esta manera, hermanos. Esta palabra piedad es Eusebia. Eusebia, y dice que significa dar a Dios el lugar que debe ocupar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras vidas. ¿Sí? Y no solo esto, hermanos. Dice que es una vida temerosa de Dios, una vida santa, vidas santas. Y no solo eso, hermanos. Dice que realmente es que Dios ocupe realmente en nuestros corazones el centro de ese corazón. ¿Qué es esto? Que Él gobierne nuestra vida, que Él sea el soberano. Pero dice aquí algo más.
dice que también es un carácter justo hacia Dios. La actitud reverente de adoración y obediencia. Pero yo quiero explicar esto del carácter justo hacia Dios. ¿Qué será esto, hermanos? O sea, todo esto se desprende de esa palabra piedad, pero es un carácter justo hacia Dios. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es portarnos justamente? Es realmente mostrar la identidad que yo tengo. O sea, el carácter justo es mostrar conforme a la identidad que yo tengo. ¿Y qué identidad tengo yo? Nos dice estos versículos. Que soy escogida para creer en Jesús. Entonces, mi carácter tiene que mostrar que yo creo en Jesús. Tiene que mostrar la identidad con la cual yo fui realmente elegida para creer en Jesús. Esto es mostrar un carácter justo hacia Dios. Comportarme de acuerdo a mi identidad. ¿Y cuál es mi identidad? Ser llamada o llamado para creer en Jesús. Entonces, hermanos, esta palabra de piedad también tiene relación con una religión verdadera. Lo que yo les dije hace rato. No es una religión solamente de hacer como mandamientos, sino esta palabra religión viene de religar. ¿Qué es esto? Esto es, le voy a leer como dice, significa como una acción o efecto de ligar fuertemente a Dios. O sea, es algo que nos liga a Dios, que nos une a Dios. Esto es la verdadera religión, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Cómo se muestra esa vida de piedad? ¿Como resultado de qué? De una fe. ¿Y esa fe de dónde viene? De un conocimiento de la verdad para que yo pueda vivir una vida en piedad. ¿Qué es esto? Una vida que pone en el lugar exacto a Dios, en mis pensamientos, en mi vida, en mi corazón. ¿Y qué más dijimos? Una vida santa. Una vida que refleja que yo creo en Dios. Ahora, eso, hermanos, ¿qué trae? Dice en el versículo 2. Eso va a provocar que nosotros tengamos esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Miren lo que está diciendo. Esa vida de piedad, hermanos, no es en vano. Está diciendo que esa vida de piedad va a causar en nosotros ¿qué? Esa esperanza hacia la vida eterna. Pero ¿quién lo prometió? Ese Dios que no miente. ¿Recuerdan cómo eran los cretenses? Mentirosos. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Tenemos un Dios que no miente. Él ha prometido esa vida eterna. Pero dice que ¿desde dónde la prometió? Desde el principio de los siglos. O sea, desde que todo esto, o sea, desde Génesis 1:1, hermanos, desde que todo esto fuera creado, Dios ya había planeado esa vida eterna, ya había planeado en el hombre esa fe a través del conocimiento de la verdad, para que nosotros pudiéramos realmente tener esa esperanza de vida eterna.
Y lo promete un Dios que no miente, hermanos. Ahora, hermanos, dice enseguida, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. O sea, ¿cómo nosotros llegamos a tener esa fe? Por medio de la predicación, por medio del evangelio, que se manifestó, dice, a su debido tiempo. Dice aquí Pablo que esa palabra o esa predicación le fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Lo vuelve a repetir, ese llamado. ¿A qué él vino? A predicar esta palabra. ¿Para qué? Para que el hombre o para que los escogidos tengan fe. A través de la verdad, o sea, de esta palabra. Pero hay algo importante que le dice a Tito en el versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Hermanos, mira lo que le está diciendo a Tito. Pablo está diciendo que Tito y él comparten una misma fe, o sea, tienen algo en común. ¿Y qué es? La fe. O sea, el creer en Jesús. Ahora, hermanos, ¿de dónde sale ese carácter espiritual? ¿De dónde sale todas esas, tal vez que usted diga, el obispo tiene que ser de esta manera? ¿Sí? Tiene que ser irreprensible, tiene que ser un hombre que solo se haya casado una vez o que tenga una sola mujer. ¿De dónde sale todo esto, hermanos? Es el reflejo de creer en Dios, o sea, de esa fe. ¿De qué? ¿De dónde nace esa fe? De la verdad. Y no solo eso, hermanos, sino es el reflejo de una vida de piedad. O sea, lo que va a decir aquí Tito o Pablo a Tito no solamente son reglas que tenemos que cumplir, sino sale de una relación con Dios, de una unión con Dios, de una verdadera religión. ¿Sí, hermanos? No es solamente simples reglas que tengamos que cumplir. Como muchos creen que la religión es de esta manera. No es esto, hermanos. Y tanto Pablo como Tito sabían esto. ¿Sí? Pablo y Tito sabían esto. ¿De dónde salía ese carácter espiritual que ellos tenían que enseñar a la iglesia de Creta? ¿Sí? ¿Por qué digo que Tito también lo sabía? Porque Pablo está diciendo que ellos tenían esa fe en común. O sea, Tito también lo sabía. Y entonces ahora Pablo le recomienda a Tito que él como sea. Vamos al capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Sí? Ahora Tito es el que tiene que enseñar esa vida de piedad, basada en una fe y en la verdad. Y dice el verso 7, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. O sea, ahora a Tito le corresponde mostrar esa fe, mostrar ese carácter. ¿Para qué? Para que también los de Creta aprendan de esta manera, a llevar una vida de piedad que sale ¿de dónde? De una fe basada en la verdad. No es de nuestra carne, hermanos. No es hacer también buenas obras para ser salvos. Muchas veces podemos pensar también de esta manera, pero un autor decía, las buenas obras no producen salvación, sino la reflejan. ¿Qué es esto, hermanos? Porque usted ya es salvo, entonces su vida tiene que reflejar esa salvación. ¿Sí me explico, hermanos?
no es para ser salvos. Lo que nosotros hagamos no es esto. Y esto lo va a decir en el capítulo 2, versículo 11, 12 y 13. Mire lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ponga atención aquí, hermanos. Porque la gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? La salvación de Dios. Se ha manifestado. ¿En qué tiempo está esto? En tiempo pasado, ¿cierto? Se ha manifestado. O sea, ya se manifestó esa salvación. Pero ahora dice el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, mire que es lo contrario de la piedad. La impiedad entonces es estar desligado de Dios, separado de Dios, no poniendo a Dios en primer lugar. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero algo quiero que yo quiero que usted vea esto. Dice aquí, enseñándonos. ¿En qué tiempo está, hermanos? En tiempo presente. En tiempo presente. Entonces, esa salvación que se manifestó tiempo pasado, ahora, porque ya nosotros somos salvos, ¿qué tenemos que hacer? Enseñándonos que renunciando, ¿en qué tiempo? Presente, o sea, ahora tenemos que vivir piadosamente, hermanos. ¿Sí? Pero también nos va a hablar del tiempo futuro. Yo les dije, esa piedad, ¿qué hace? Dice el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, porque yo ya soy salvo, yo tengo que mostrar una vida de piedad en este tiempo presente. ¿Para qué? Aguardando la esperanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Esto, hermanos, tenemos que vivir realmente mostrando un carácter que sea gobernado por el Espíritu Santo. Un carácter espiritual. Pero tal vez nosotros podemos decir, hermanos, bueno, pues yo ya creo en Dios, recibí al Señor, recibí el Espíritu Santo y mi vida sigue igual. ¿No es cierto? ¿Puede pasar? Sí, hermanos. Sí, puede pasar. Que ya llevamos 10 años de cristianos y mi carácter sigue igual. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pasa esto? Hermanos, esta vida o este carácter tiene que nacer de ese creer en Jesús. Nosotros creyendo en esa verdad, pero ¿quién ayuda a esto? Leemos capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, ¿quién ayuda a esto? El Espíritu Santo en nosotros. Pero muchas veces el hombre le pone resistencia a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Si nosotros nos ocupamos más en alimentar nuestra carne, nuestra mirada siempre va a estar aquí abajo, hermanos, nuestra fe no va a crecer. Nuestro carácter carnal
no va a cambiar a un carácter espiritual. Siempre va a estar en la carne. El Espíritu Santo está dispuesto a transformar, a cambiar, pero muchas veces nosotros nos resistimos a esa obra que el Espíritu Santo quiere hacer. Es por eso que llevamos mucho tiempo tal vez siendo de la misma manera. Pero tenemos que crecer, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del conocimiento de la verdad. Tenemos que ir a la palabra para conocer esa verdad y no tener nuestra mirada aquí en la tierra. Ahora, hermanos, yo sé que el primer capítulo habló acerca de los líderes y de los obispos. Y a lo mejor usted va a decir, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Yo no soy líder ni tengo ningún puesto, vamos a decirlo, dentro de la iglesia. Pero, hermanos, bueno, después usted va a ver que va a hablar de las mujeres, cómo debe ser también en casa, cómo deben ser en su trabajo, cómo deben ser con los gobernadores, cómo deben ser unos con otros amables. O sea, es ese carácter espiritual que uno tiene que mostrar en todas las áreas de nuestra vida. Pero, hermanos, hay algo que dice, yo voy a terminar con esto. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esta palabra? Y me gustó algo que dice un autor. Hablando de la piedad, hablando de la verdadera religión, dice así, la piedad, hablando de una verdadera religión, no se limita a lo que hacemos aquí en el culto, o sea, como la alabanza, la predicación y la oración. O sea, no se limita, hermanos, solamente aquí va más allá. La verdadera religión empieza en el hogar. ¿Sí? Los que quieren ser verdaderos siervos de Cristo y de su iglesia deben recordar que el primer deber que impone la religión incluye a la familia. Si el trabajo en la iglesia de un hombre o una mujer implica desatender a su familia, entonces esto es irreligión, no religión. ¿Sí? Mire, nunca puede haber una iglesia cristiana que no está fundada en el hogar cristiano. Y la obra religiosa más importante no es la que se hace en público, sino el retiro del hogar y en medio de lo que debe ser el círculo de nuestros seres más queridos. ¿Sí, hermanos? La iglesia comienza en el hogar. Y no así empezó con los deberes de cómo debe ser el líder, cómo debe ser el obispo, irreprensible en su hogar. Una verdadera vida de piedad, una verdadera religión y un carácter espiritual se muestra, no aquí, hermanos, empieza en casa. Que los beneficiarios de un carácter, de un buen carácter espiritual, sea su familia, hermanos. Porque amables podemos ser con los de afuera, pero eso puede ser nuestra carne. Pero a veces ya somos ásperos con el esposo, con la esposa, con los hijos. ¿No es cierto? Hermanos, que ese carácter espiritual primeramente lo disfrute su familia. Y esto, hermanos, Cristo lo enseñó. ¿Quién disfrutó primeramente a Cristo? ¿No fueron sus discípulos? ¿No fueron los que estuvieron más cercanos a Él? Sí, hermanos. El carácter piadoso de Cristo lo disfrutaron sus discípulos. Entonces mostremos ese carácter espiritual. Oramos, hermanos. Señor, en esta noche ya, Padre,
Le damos gracias, Señor, porque usted quiere, Señor, que realmente mostremos a través, Señor, de creer en usted, que mostremos qué es realmente el creer en ese Dios que no miente, que realmente reflejemos esa vida de piedad, ese carácter espiritual, que dejemos que realmente el Espíritu Santo moldee nuestra vida, Señor. Muchas veces nos resistimos, muchas veces no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros porque estamos tan afanados con las cosas de este mundo, Señor, o le dedicamos mucho tiempo a este mundo que realmente no se ve ese avance en nuestra vida. Perdónenos, Señor. Ayúdenos, Señor, a ponerlo en el lugar que usted se merece en nuestra vida, que sea el centro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, que siempre esté presente en nosotros. Gracias le damos, Señor, porque realmente usted nos ha escogido. Y si estamos aquí, y si usted nos habla a través de esta palabra, es para que realmente podamos reflexionar y cambiar. Gracias por esa oportunidad más que nos da. Le agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.